hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de nuestro podcast que llamamos Encontrando el Camino. El día de hoy me encuentro con Nani. Nani, ¿algunas palabras? Hola hermanos, que el Señor les bendiga, nada más decir que agradecida, bendecida por esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar igual un tema súper importante, capítulo 3, ¿cierto? Denominado Mi reflejo en el espejo, ahí y vamos a estar hablando harto de la autoestima, ¿cierto? Así que más que bienvenido y feliz de que pueda estar con nosotros en un capítulo más. Y me encuentro también con Ignacio. Ignacio, ¿algunas palabras? Hola hermanos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de este podcast. De verdad estamos muy felices de poder estar aquí nuevamente con ustedes otro día más y esperamos que el Señor también los bendiga mucho en el día de hoy. Bueno, como dijo Anaís, nuestro podcast se llama El reflejo en el espejo en este episodio y queremos hablar sobre el autoestima. Ya teníamos pensado un poco hablar de esto en nuestro podcast y Dios en la semana nos fue confirmando ayer con la... No, o sea, ustedes no van a saber qué es, pero el jueves la pastora estuvo predicando sobre eso y nos estuvo ahí confirmando de esto. Entonces vamos a empezar con ¿qué es el autoestima, Nani? Ya, ¿Qué me mira, podrías decir sobre esto? sí, buscándolo llama algo escrito, algo específico, dice que la autoestima corresponde, ¿cierto?, a la valoración positiva o negativa que se hace de uno mismo. O sea, hablando claro, solo el concepto autoestima abarca tanto lo positivo como negativo, que ya lleva a una alta autoestima o a una baja autoestima, ¿cierto? Claro. Aquí también tengo que es la predisposición a saberse apto para la vida y para satisfacer las propias necesidades, el sentirse competente para afrontar los desafíos que van apareciendo y merecedor de la felicidad. Muchas veces cuando hablamos de autoestima siempre pensamos como que es en lo físico, como el reflejo, pero también se trata de nuestra mente y de lo que nosotros pensamos, de nuestras capacidades, de nuestras aptitudes de enfrentar la vida. Y esto también yo creo que va un poco relacionado bastante con este fuerte como boom de las redes sociales que se está dando ahora en los jóvenes y lo que se quiere demostrar y a través de ellos los autoestimas o los estándares que se muestran en el mundo. Claro, así como decía nuestra pastora ayer, también hablaba acerca de las redes sociales que pueden ser como un arma de doble filo, ¿cierto? Hoy en día, gracias a eso estamos haciendo un podcast, gracias a una red social, pero también, ¿qué pasa? Empezamos a compararnos, a darnos propia inseguridad acerca de lo que son otras personas o cómo son otras personas y querer fingir y aparentar esas cosas, ¿cierto? Y que es como fuerte entenderlo de esa forma porque uno lo ve simplemente así como, wow, sigo una persona en red social, pero muchas veces ver, claro, esa foto, ver eso, ver dónde está esa persona nos hace, ¿cierto? Como compararnos, insegurizarnos y bajar nuestra autoestima. Claro, y también cuando hablamos de autoestima también quiero hacer el hincapié en que solamente no hay autoestima baja, porque a veces uno se va solamente hoy que Claro. la autoestima es como alguien que tiene muy baja autoestima. Claro. Al caminar por la vida, encontrando el camino, al caminar por la vida nos damos cuenta de que lamentablemente hay personas que tienen su autoestima súper baja, y es súper triste la verdad verlo porque son personas que nosotros vemos con potencial, pero su autoestima es tan baja que son vergonzosos, qué sé yo, y también hay personas que tienen una autoestima elevadísima, o sea, y a veces en la iglesia encontramos estas dos personas, y a veces estas dos personas es como súper difícil de que coincidan en algo, porque como la otra persona se cree mucho, la otra se cree nada, entonces se hace ahí un conflicto de autoestimas. Claro, ahí está también como las exigencias de la sociedad también que existen. Entonces, también tener una persona que tiene alto autoestima provoca que quizás la que tiene menos también se retrotraiga, pero por eso es importante tener una autoestima sana como lo estábamos hablando. Claro, y yo siento que igual lo que une, ¿cierto?, una persona con alta autoestima y baja autoestima, sea como sea, igual es la inseguridad, porque aunque una persona tenga muy alta autoestima, también por algo es porque tal vez quiere esconder algo que le da inseguridad, ¿cierto?, que es este temor tan recurrente que se considera muchas veces un estado de ánimo. A veces decimos por tener baja autoestima solamente soy una persona con inseguridad, pero yo creo que tanto esta persona como con alta autoestima y baja autoestima tiene esta inseguridad que se va metiendo, ¿cierto?, dentro de nosotros y nos limita y nos impide muchas veces trabajar para la obra. Muchas veces, como decía nuestra pastora, ¿cierto?, el día jueves nos permite decir, yo soy tan bajo que en verdad no me siento capaz para servir en esta área de la iglesia. O sea, volviendo un poquito de anécdota, yo contaba también una vez cuando nosotros nos llamaron, ¿cierto?, a ser líderes, para mí igual fue algo súper impactante porque yo me sentía muy insegura, era algo a mí que me afectaba porque decía, wow, ¿cómo vamos a ser líderes de jóvenes nosotras? Y siempre enfocándonos en lo malo, ¿cierto? Como que eso es algo que tenemos generalmente la gente que tiene más baja autoestima, como que
nos vemos solo lo malo y no lo positivo que tenemos ni lo que podemos como aportar, ¿cierto? Y es importante también, como siempre recalcamos en la mayoría de nuestros podcasts, la niñez y en esta etapa que a los niños, porque yo leía aquí antes contigo, Nani, que decía que era la segunda etapa, la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, donde los niños empiezan a crear la realidad y empiezan a interpretarla. Entonces, cuando nosotros quizás le decimos a los niños, no eres bueno para eso, se empiezan a crear cosas en su mente y ellos empiezan a crear teorías también en su cabeza que muchas veces no son buenas y eso hace que ellos tengan una baja autoestima y eso muchas veces dificulta su entrada como a la sociedad de alguna manera porque no pueden incluirse ya que no se creen que valen lo suficiente para eso y por eso también es importante el valor de los papás en la enseñanza de ellos y en también potenciar sus habilidades y aptitudes que tienen porque así nosotros podemos ir desarrollándonos de una mejor manera en la sociedad. Claro, el impacto que tienen las palabras, lo hablamos en el podcast anterior de Se rompió mi corazón. Si a un niño se le dice desde chico que es malo para esto, que no sirve para esto y no se le recalca lo bueno que él puede hacer, él va a crecer toda su vida pensando que no puede hacer ciertas cosas y es tan importante esta etapa que hasta cuando uno es adulto se da cuenta que hay personas que son inseguras o de baja autoestima por cosas que le afectaron cuando son niños. Entonces es algo súper fuerte e impactante hablarlo así tan fácilmente, pero pasa. Claro, aprovechando de lo que está hablando la Nani, también podríamos hablar de las cosas que destruyen nuestra autoestima, en los dos sentidos. No sé, yo me acuerdo que cuando era chico, soy el menor de mi familia, entonces yo siempre era el que andaba molestando, era como la carga, había cierta persona que me decía que yo era como el cacho, así como que me tenían que llevar o me tenían que cuidar. Claro, y es extraño porque la verdad es que cuando yo era niño, aunque quizá ahora no se note, yo era muy tímido. En el colegio yo era así hasta como tercero básico quizás y yo era el niño más tímido de la clase, al que todos le hacían bullying, pasaba llorando en una esquina de la sala, así era como súper nada que ver de ahora. Y a veces esas cosas así de no sentirnos valorados también, por ejemplo, en ese círculo quizás que es como la familia, que es como un círculo donde queremos sentirnos queridos, o que valemos algo, entonces al no sentirnos así, esas cosas van destruyendo nuestra autoestima y como que sentimos que no valemos nada. Entonces no sé qué más podrían agregar a eso, de qué cosas destruyen nuestra autoestima. Yo creo que algo igual que destruye harto nuestra autoestima es la comparación. Claro. Como hablábamos con las redes sociales, ¿cierto? Si comenzamos a mirar lo que otros tienen, y no hablando solo en lo material, sino que en lo físico, en la personalidad, en todo, yo decir, pucha, yo soy un poco más tímida y me da un poco de envidia o comparo a esta persona que a lo mejor puede pararse ahí y hablar. Pero si empezamos a mirar lo que otros tienen y no lo que nosotros tenemos, vamos a empezar a destruir nuestra autoestima de a poco, ¿cierto? Siento que Dios es maravilloso y Él a cada uno nos hizo de tal forma y somos todos diferentes por lo mismo, porque eso es lo importante. No todos son para pararse a lo mejor al frente a hablar o a predicar, sino que otros tal vez pueden ayudar con la música o con esto, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes cosas que aportar. Entonces yo creo que es importante, ¿cierto?, no mirar en lo que tiene el otro ni compararnos, sino que ver lo que realmente nosotros tenemos, nuestras fortalezas y cómo podemos aportar nosotros con lo que nosotros tenemos. No sé si como que me explico un poquito. Claro, y es importante también saber quiénes somos. Sí. Porque si no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a tener una buena autoestima? Aquí estaba leyendo lo que era la identidad. Y eso es importante, tener la identidad. Y lo que significa tener identidad es que la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con otros. O sea que la identidad nos ayuda a, como yo les decía, a entrar en la sociedad de alguna manera y tener nuestra identidad clara es vital, de vital importancia para tener también nuestros principios y valores. Más nosotros que somos cristianos, muchas veces nuestros papás siempre están ahí y nos dan esa imagen, esa figura de los valores y la identidad que necesitamos. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen identidad? Claro, y era lo que hablábamos en el podcast pasado también de cosas que lastiman nuestro corazón también. Entonces, esa mismo va relacionado con la autoestima, porque esas palabras rompen nuestra autoestima, nos hacen ser personas inseguras. Después sentimos que no podemos confiar en nadie. A veces también pasa en familias que quizás los niños sufren, los padres sufren muchas discusiones o hay infidelidad a veces. Entonces a veces la persona crece insegura de que cuando sea grande le van a ser infiel o quizás va a ser agredida. Es un tema de verdad muy complejo de lo que es la autoestima y de cómo afecta al día de hoy con la inseguridad y todo eso. Y me gustaría leer acá en Números 13, versículo del 31,
que acá es cuando Dios les manda a que vayan a explorar la tierra prometida. Entonces la de los 12 pies, no sé si la conocen. Y la cosa es que van y ellos ven que hay gigantes. Entonces, bueno, y aquí dice textual, dice, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de que la tierra que habían reconocido era, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros éramos al lado de ellos como langostas. Así parecíamos a ellos. Entonces aquí también vemos que como el pueblo de Israel, también en ese momento, al ver a una persona quizás que era más fuerte que ellos, que era más así, su autoestima se fue hacia la vida y se llegan a comparar con langostas, siendo que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y es interesante porque ahí vemos que ellos se sienten así y en ese momento Israel no entra a la tierra prometida, siguen dando vueltas y después vuelven. Y Dios mató a esos 10 espías que tuvieron como ese bajo concepto de sí mismos. Y solamente Josué y Caleb que dijeron, sí podemos y sí vamos a ganar, que sí tenían una autoestima que, bueno, lo vamos a hablar más adelante, que en realidad es la autoestima que tenemos que tener en Dios. Claro. Pero a veces esa es la consecuencia de tener una autoestima baja y que no somos capaces de cumplir lo que Dios demanda para nuestra vida. Claro, eso mismo que hablábamos de que muchas veces al no sentirnos capaces no cumplimos con los propósitos que tiene Dios Claro. para con nuestra vida, que es algo que siempre podemos ver y volviendo cierto a esto que decía el Nacho y a lo que comentabas tú de la identidad, el propósito, es importante saber quiénes somos y para dónde vamos, también encontrando el camino, o sea, para dónde vamos y también quiénes somos. Dice su palabra en Juan 13:3 que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. O sea, él sabía quién era, que era un hijo de Dios y sabía a dónde iba, ¿cierto? Entonces este es un claro ejemplo de la identidad y propósito. Cuando tenemos esta identidad no necesitamos una máscara, sino que sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Entonces como súper importante entender esto y que lo entendamos entre nosotros. Y hay consecuencias de la autoestima baja, como tú decías, de también desviarnos del camino porque no sabemos dónde vamos y lo que buscan las personas con baja autoestima es la aprobación y el reconocimiento de los demás y se tiene dificultad para ser ellas mismas y poder expresar con libertad aquello que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales. Y aquí tenía anotado algunas consecuencias de una baja autoestima que eran la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la vergüenza y un sinfín más de malestares que llevan a la persona a sentirse desvalorada, que era lo que hablábamos, porque si no sabemos quiénes somos, entonces no tenemos como una meta o un fin y por eso también es importante encontrarse en el camino y seguirlo, porque igual vamos a hablar más adelante que es como tener esta autoestima en Dios y qué somos para Dios realmente. Claro, y ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno no tiene baja autoestima, es como un proceso que de a poquito se va pasando. ¿Qué pasa? Yo tengo baja autoestima y ¿qué afecta que yo tenga una baja autoestima? Que yo tenga una baja volición. Que esto, que yo tenga baja motivación. Claro. ¿Qué pasa si yo tengo baja motivación? Voy a tener un bajo sentido de la causalidad personal, que es el no sentirme capaz de hacer algo. ¿Y en qué afecta esto? En los intereses, en hacer las cosas que yo quiero y así vamos bajando hasta llegar a un punto en el que ya nada. Entonces es como súper impactante, valga la redundancia, entender lo importante que es el autoestima para el hacer y para el no hacer, porque si nos dejamos que esto nos vaya hundiendo, vamos a terminar en nada, ¿cierto? En algo que fuerte. Claro, Ahora- perdón, Satanás del principio de la historia de la humanidad, esto no es algo nuevo, quiere hacer que nuestras vidas pierdan propósito para que no podamos cumplir los propósitos que Claro. tiene Dios para nuestra vida. Y como hablaba la Aranza, ¿qué pasa con las personas que no son creyentes? O sea, la verdad es que este es un tema súper importante No. porque Satanás afecta nuestra autoestima de nosotros como creyentes y yo a veces pienso, igual es especulación, pero de que Satanás puede ver quizá el potencial que tiene un no creyente si fuera creyente. Entonces también trata de destruirlo desde antes, como cuando trató de destruir a Moisés matando a todos los niños. Entonces, cuando Satanás, el enemigo, empieza a poner pensamientos en nuestra mente de insuficiencia, que era lo que estábamos hablando de las consecuencias de tener una autoestima baja, eso cae en depresión,
cae en inseguridad, en aislarse, en no hablar con nadie, en hacerle daño a las demás personas, porque a veces cuando nosotros estamos heridos, herimos a las demás personas, que es lo que hablábamos en el podcast pasado. Ujú. Y eso a veces termina en suicidio y eso es un dolor para toda la familia y es súper triste tener que llegar a eso. Nosotros tenemos que entender de que en Jesucristo nosotros somos suficientes. Entonces, Eso, y también mientras la Nani hablaba, se me venía a la mente que esto de la baja autoestima no solamente se da como en este aspecto bíblico, sino que también, por ejemplo, en los negocios. Si tú quieres hacer un negocio pero tienes baja autoestima, siempre vas a tener miedo al fracaso y nunca vas a poder surgir porque tú no te crees capaz de lograr eso que quieres. Y Exacto. hablando a ver sobre la baja autoestima, quería que habláramos un poco ya sobre la baja autoestima física, que era como el trastorno de conducta alimentaria, que no está lejano de las iglesias, de verdad. Nosotros, nuestros padres o la gente más adulta muchas veces cree que esto está lejano y no sabe lo que es. Y el TCA que le dicen muchas veces, de verdad que en nuestra sociedad actual es algo pero increíble. Los psicólogos llenos de personas con trastorno de conducta alimentaria. Podemos ver, por ejemplo, nosotros que consumimos TikTok. ¿Ustedes ven TikTok? Yo sí. Yo veo TikTok. Y siempre me aparecen ahí niñas que tienen trastorno de conducta alimentaria, pero también es porque quizás no están bien cimentadas en Dios y por eso nuestra labor es importante. Cuando nosotros tenemos un propósito, a quien buscamos agradarle no es a la sociedad, sino que buscamos y asemejarnos un poco a cómo era Jesús, que no estamos ni cerca muchas veces, pero ese es nuestro fin, acercarnos a lo que era Él y no agradar a estos estándares que nos da la sociedad. Es que yo creo que eso es el problema, porque finalmente cuando tú hablas, como claro, de un trastorno de la conducta alimentaria, que es algo súper fuerte, hay muchas películas, muchos casos que lo representan, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esto la semillita entra en nuestra mente, que nuestra mente es muy poderosa? También los comentarios de la misma gente te empiezan a llenar la cabeza como, papá, ¿y qué pasa? Soy así, y mi reflejo en el espejo empieza a ser una dismorfia corporal muchas veces, que nosotros nos vemos distintos a cómo somos solo en base a comentarios negativos, solo en base a lo que nos dice, solamente en base a al sistema de valores que nos da el mundo, porque yo creo que ahí radica el gran problema de que nuestra autoestima sea alta y baja, que nosotros nos estamos valorando, ¿cierto?, en cuanto a lo que nos dice el mundo, porque el mundo nos valora por la apariencia física, por el dinero, por las clases sociales, por la superficialidad, pero cuando entendemos que la palabra Dios no nos valora por esto, ¿cierto? Dice en Samuel 16:7 que la gente juzga por las apariencias, pero el Señor lo que mira es el corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos lo impactante que es esto, empezamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que por lo que nos valora el mundo, por lo que nos valora la gente, es nada a lo comparado con lo que Dios realmente ve en nosotros, que es nuestro corazón. Y como hablábamos también muchas veces, estos trastornos de conducta alimentaria o la baja autoestima muchas veces llevan al suicidio, porque no te sientes suficiente de seguir viviendo, que no tienes valor para estar acá, no te sientes un aporte, sino que te sientes más que una carga. Pero déjame decirte, nosotros te decimos que si eres importante para Dios y tienes un valor en Él. Así que eso... Claro, y ahora, ¿por qué es importante tener una buena autoestima? Claro. O sea, estamos hablando de la autoestima, de las cosas que dañan nuestra autoestima y las consecuencias de la autoestima, pero ¿por qué es importante tener una buena autoestima? Y yo quiero entrar a este punto con el Salmo 138:8 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, ¿por qué esto de Jehová cumplirá su propósito en mí? Aquí está diciendo que Jehová tiene un propósito para nosotros, o sea que nuestras vidas tienen un valor, no nacimos ni por casualidad, ni porque hubo un error, por más error que pueda parecer nuestra concepción, en realidad Dios nos creó con un propósito. Me encanta lo que le dice a Jeremías, que dice, antes de la fundación del mundo yo te conocí y te di por profeta a la nación. O sea, antes que nosotros naciéramos había un propósito destinado para nosotros, por más miserable que podamos sentir que en nuestra vida hay un propósito de Dios para nosotros y tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en eso. Entonces aquí la palabra está diciendo que tenemos un propósito. Ahora, si lo desconocemos es otra cosa, pero hay que confiar y caminar en el propósito de Dios. Claro, y entender que los propósitos de Dios son perfectos. Como decías tú, hablábamos eso de Jeremías, que me acuerdo, creo que fue el primer mensaje que dimos hacia los jóvenes, que se titulaba Soy importante. Sí. Claro. Porque realmente a veces como jóvenes nos falta, por decirlo de cierta forma, creernos el cuento de que Dios nos tiene en sus perfectos planes desde antes que naciéramos. Desde hace mucho tiempo Él ya sabía lo que quería para con nuestras vidas. Y aquí mismo decía en su palabra, ¿cierto?, decía Jeremías, no digas soy un niño, porque a ti todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mando. O sea, en ese momento tal vez él se sentía incapaz por ser joven, que a mí me ha pasado, yo creo que a lo mejor a muchos de los jóvenes que están viendo esto le han pasado, que por ser joven no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pero si Dios va con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Entonces, finalmente tenemos que entender qué importante es esto y que somos valiosos para el Señor.
No, y también se me viene a la mente la historia que se contaba el jueves también en la predicación de que David derrotó a Goliat, un chiquitito, un pequeño derrotó a un gigante. Y muchas veces nosotros no creemos el propósito de Dios en nuestra vida, Exacto. pero tenemos que tener fe en que todo lo que Él tiene para nosotros son planes de bien. Y quería leer también Isaías 43, del 3 al 4, que dice: porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvarte la vida. Y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Eso. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras, como Sabá, Etiopía y Egipto. Imagínate, Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros. Entonces, ¿qué tanto nosotros valemos para Dios? Lo valemos todo, somos todo para Él. Entonces, es importante. Claro, es impactante entender que a lo mejor para la persona que estamos al lado no somos valiosos, pero cuando entendemos el precio cierto que se pagó por nosotros, cuando entendemos lo importante que somos para Dios, yo creo que ahí todo se nos sube la autoestima, ¿cierto? Como pensar, wow, Dios realmente hizo esto por mí, Dios me ama de tal forma y me quiere usar de tal forma que yo aún a lo mejor, como decía Nacho, desconozco, a lo mejor desconozco el propósito que tiene Dios para con mi vida, pero entendiendo que fuimos escogidos especialmente para un propósito más grande, ya es como el primer paso, ¿cierto? Para que nuestra autoestima vaya subiendo un poquito. Claro, sí, también quiero hacer un pequeño spoiler de nuestro próximo podcast que tiene que ver con relaciones sanas y lo quiero relacionar con también un tips para ustedes, quizás persona que está pasando por problemas de autoestima en esta hora. Yo quiero decirte que una de las cosas, de las primeras decisiones que tienes que tomar es quizás de alejarte de las personas que bajan tu autoestima, porque a veces nos rodeamos de personas que están siempre señalando nuestros errores o a veces incluso cosas de nuestro pasado antes de estar con Cristo y están siempre señalándonos eso y eso hace que nuestra autoestima sea baja. Y me encanta lo que dice Proverbios 13:20, que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, de verdad, fíjense de las personas que lo están rodeando, porque una persona que te ve como el Señor te ve a ti va a estar siempre animándote y viendo el propósito que tiene Dios para tu vida. Ahora, si estás con personas que no son de bendición para tu vida, van a estar siempre señalándote, criticándote y tu corazón va a terminar siendo quebrantado. Así que eso, pequeño tips. Claro, ¿no? Y estas mismas personas, ¿cierto? Nos van bajando la autoestima y todo, y a veces la gente a nuestro alrededor lo ve y nosotros muchas veces no lo vemos porque estamos cegados por esto, ¿cierto? Por eso es importante. Y también ser esas personas que le dicen al que está al lado, Dios te ama. O sea, Sí, tu valor es grande, claro. tu valor es importante. Por eso es algo que trabajamos con los chicos de hoy en día, porque la sociedad es algo que el enemigo donde más ataca a los jóvenes muchas veces en el autoestima, en el decir que no valen, que no son suficientes. Entonces es súper importante ser también ese canal de bendición para estas personas. Es importante no ser de las personas que destruyen a los demás, que rompen su corazón, quizás con las palabras, que de verdad es muy importante esto, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos que ser empáticos. Yo siempre hablo con mis amigos de eso, de la empatía en los niños, de verdad, porque todo empieza desde los niños. Entonces, por ejemplo, a nosotros las personas grandes nos cuesta mucho más, no es imposible ni eso, pero nos cuesta mucho más. Entonces, si nosotros empezamos por inculcarle a nuestros niños la empatía, ellos van a poder después desarrollarse con empatía a los demás y nosotros siempre tenemos que pensar en cómo se va a sentir el otro. Me gustaría que me lo dijeran a mí, me gustaría que me lo hicieran a mí. Muchas veces se nos olvida eso y igual es un proceso, está bien, y quizás cuando tú estés intentando cambiar esas cosas quizás te vas a caer, pero lo importante es siempre volver a levantarte y tener conciencia de que no debes ser de esas personas que destruyen corazones, de verdad, porque a veces somos de esa gente que sin darnos cuenta pueden destruir los corazones y esto todo se une porque una baja autoestima, una autoestima muy alta muchas veces rompe el corazón. Imagínate una persona que tiene su autoestima por las nubes, una autoestima muy alta y un fracaso, ¿cómo lo deja a esa persona? Claro, lo destruye totalmente. Claro. Entonces te deja en el suelo, entonces es importante también volver a levantarse y seguir adelante y entender que nosotros tenemos que caminar intentando ser semejantes a Jesús. Entonces, si estamos en su propósito, a Él debemos agradarle, no al mundo, sino que solamente a Dios. Sí, y también yo quiero agregar aquí de cuál es nuestro valor para Dios. Porque ante la sociedad y ante las personas, nosotros, por ejemplo, la autoimagen es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, la autoestima es lo que nosotros creemos que las demás personas piensan de nosotros mismos, pero lo importante en realidad y lo que radica todo es saber lo que Dios piensa de nosotros mismos. Y me encanta, me acuerdo que siempre para estas fechas de febrero yo sigo páginas cristianas, como supongo que ustedes también, y me encanta cuando dicen que el amor no es 14 de febrero, sino Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera más, tuviera vida eterna. Entonces es saber que
el creador de todas las cosas, el que es soberano sobre todo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y murió por nosotros. O sea, ahí está el valor de nosotros, porque en sí nosotros en realidad no tenemos ni un brillo. Pero lo que a nosotros nos da valor es la cruz. Porque el creador de todo murió por nosotros en aquella cruz para nosotros darnos redención y libertarnos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene que dar más concepto de nosotros mismos, de que nosotros valimos el sacrificio de Cristo en la cruz. Fuimos importantes para Él. Y si fuimos importantes para el creador de todo, basta. Basta, Eso. Jesucristo basta. Cuando empezamos a entender, ¿cierto?, el valor que tenemos en base a lo que Dios hizo por nosotros, empezamos a entender realmente como el valor que tenemos nosotros, que es impactante. Y tampoco es como decir, wow, yo soy, asociándolo ya a un narcisismo, yo soy maravilloso, yo soy no, Claro. pero es lo justo y necesario. Pero cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender nuestro propio valor, ¿cierto? Claro, y aquí tenemos que si la autoestima es una autoestima adecuada, podemos interactuar con el mundo de forma sana. Spoiler de nuestro próximo podcast que se llama Relaciones Sanas. Y eso porque si nosotros tenemos una autoestima adecuada, tenemos que tener relaciones sanas porque es la consecuencia. Y quería leer Gálatas 5:14 que dice, en traducción del lenguaje actual, porque toda la ley de Dios se resume a solo un mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo cómo se ama a sí mismo. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos y no nos aceptamos? Claro, Eso. también persona que escucha y entre nosotros también comentarlo de que a veces nosotros fallamos a Dios y como que nos vamos así a la vez, así como que la vida deja de tener sentido y Sí. quiénes somos nosotros, empezamos a dudar del llamado de Dios, si de verdad nos llamó, si era superstición. Muchas veces yo me he sentido así y me encanta lo que dice Romanos 5:8 que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 dice, mucho más ahora, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Y me encanta porque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, es aún más, porque si antes estábamos ahí en la miseria, ahora que estamos en la gloria por medio de Él, el Señor nos da todas las cosas. Entonces, si has fallado, quizá hay un error que esta semana te ha estado persiguiendo, quizás fallaste el día de ayer, quizás fallaste esta mañana, yo quiero decirte que el Señor con todo eso te va a recoger y te va a retomar, quiere transformar tu vida para darte una autoestima sana, porque lo importante de una autoestima sana es que cuando tú estás sanado, que era lo que hablábamos en el podcast anterior, tú estás capacitado para ser de bendición para otra persona y poder sanar esta sociedad porque vienen generacionalmente destruyendo autoestima y todos queremos, o sea, las personas que tienen la autoestima baja prefieren que todo el mundo ande con la autoestima baja para Claro. pasar indiferentemente. Claro, una autoestima baja, yo creo que a otra persona con autoestima un poco más alta le hace tener la autoestima más alta al compararse, ¿cierto? Claro. Y empezamos en esto, como decías tú, Nacho, súper importante porque generacionalmente venimos en una sociedad que nos vamos autodestruyendo, por decirlo de cierta forma, y por eso es tan importante, ¿cierto?, entender el autorreconocimiento que tenemos nosotros y no tan solo verlo en el tema de las cualidades, yo tengo esta cualidad, otro, pero también en el tema de lo que no puedo hacer o lo que hasta cierto límite tengo. Tenía una anécdota con respecto a esto, las cualidades. Me acuerdo que una vez fue una entrevista de trabajo y me dijeron, diga cosas, cualidades de usted, y yo sinceramente no me considero una persona con alta autoestima, pero yo describía todas mis cualidades, todo lo que yo consideraba de mí, y me dijeron, ¿y sus defectos? Y en su momento, no es que yo no tenga defectos, claramente todos tenemos defectos, pero en eso yo pensaba y decía, no se me ocurría algo así como para decir como qué defecto tengo, pero no porque no tuviera defectos, sino porque a veces nos cuesta a nosotros entender que también tenemos defectos y somos personas y nos equivocamos, como decía el Nacho, somos humanos, tenemos errores y también nos equivocamos, y al mismo tiempo también es importante esto, que tenía también otra anécdota respecto a lo mismo, entender que para qué somos buenos y para qué no. Claro. Porque no todos vamos a ser buenos para todos, ni todos vamos a ser malos para todos. O sea, Dios en su perfecta sabiduría nos hizo a todos diferentes, que eso es lo que nos hace especial. Y yo sé que lo he escuchado a lo mejor mucho en la tele, tú eres diferente, eres especial, pero es porque es así. Si todos fuéramos iguales, estaríamos todos haciendo lo mismo. Todos somos diferentes por algo y Dios nos ama así tal cual somos. Importante potenciar nuestras virtudes, porque es importante poder salir como de nuestro cascarón para poder desarrollar y también, como hablamos el otro día de los talentos y esas cosas, poder también entregárselo a Dios, porque al final todo se remonta en nuestro centro, en Dios, que siempre queremos recalcar eso de ser cristocéntrico. Claro, es lo que dice 2 de Corintios 3:5, que dice,
no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y radicar y finalizar en eso, de que iglesia, persona que escucha, ustedes también chiquillas, que nosotros somos suficientes en Dios, que tampoco es algo de nosotros, no es algo que nosotros mereciéramos, porque la salvación es gracia de Dios, es algo Claro. que nosotros no merecíamos, pero Dios nos miró con ojos de amor y misericordia, se sacrificó por nosotros y nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que no tenemos que ser insuficientes porque somos hijos de Dios, o sea... Wow, o sea, eso es increíble, eso tiene que en nuestra mente hacer un cambio, un chip, y ya no podemos vivir la vida común y silvestre, así como que fuéramos cualquier persona X y el creador de todo murió por nosotros. Y también para estas personas que la autoestima se les va a las nubes, entender de que no es algo tuyo, no es algo de nosotros, es algo que viene netamente de Dios. Y es para poder edificar a nuestros hermanos, a nuestra iglesia y poder crecer en amor y en armonía para la gloria de Dios. Me gusta igual esta metáfora del diamante, que es una piedra preciosa, una de las más valiosas, pero para que esa piedra preciosa nosotros la logremos tener, yo nunca he tenido un diamante en mis manos, estoy muy lejos de eso aún, pero para que podamos lograr tener este diamante en la mano se necesita un proceso arduo, es un proceso difícil para llegar a esta piedra. Entonces Dios siempre nos va a ir moldeando de a poco quizás vamos a sufrir, nos vamos a caer muchas veces, pero siempre terminamos siendo esa piedra preciosa para Dios. Claro, como te venía a la mente esa canción que dice que fuimos escogidos, fuimos perdonados, y yo soy quien dices que soy. Nosotros Claro. somos hijos de Dios. O sea, una canción que justo estábamos cantando hace un rato, Sí. pero es porque es impactante. Fuimos escogidos, fuimos perdonados y somos hijos de Dios. O sea, tenemos ese privilegio, ese honor de ser llamados su hijo. Y yo creo que con eso es como el clavar justo nuestra baja autoestima, así como matarla y decir, claro, somos hijos de Dios, somos más que suficientes. Y como decía la canción que ayer cantamos también el jueves, que era, muchas veces no tenemos nada para ofrecer, Sí. nada que le pueda sorprender, porque imagínense, Dios tiene todo, nada le puede sorprender, solamente Él es perfecto. O sea, eso también estaba leyendo ayer mientras leía un poco sobre esto, era que muchas veces intentamos ser perfectos, pero nunca vas a lograr ser perfecto, porque el único perfecto es Dios. Bueno, pero la cosa es que no tenemos nada para ofrecer, nada que le pueda sorprender, pero solo un corazón quebrantado, Eso. como hablábamos en nuestro episodio anterior, es suficiente para Dios, porque Él te valora y te ama tal cual como tú eres, pero siempre es importante estar en su propósito. Y también pensaba en mi mente que quizás padres que nos están escuchando, si su hijo está pasando por esto de la baja autoestima, importante decirle que el propósito no está en el mundo, sino que está en Dios, que los estándares del mundo no sirven para nada, porque lo importante en nuestra vida es servirle a Dios y poder seguir eso. Y si nosotros le agradamos a Dios, lo demás no importa. Claro, y ya finalizando nuestro podcast, que creo que ha sido de bendición, quiero decir esto sobre nosotros. En Isaías 60, versículo 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios quiere empoderarnos, que es lo que hemos estado hablando en estos podcasts también, para que nosotros podamos tener una buena autoestima. No es simplemente para nosotros, sino que es para los demás. Nosotros tenemos que tener siempre ese pensamiento de servir a los demás. Dios, siendo creador de todo, Él dice que no vino a ser servido, sino a servir a los demás, y es lo mismo con nosotros. Y lo quiero terminar también con en qué se basa toda nuestra fe y el cristianismo, también la visión que tiene la iglesia, que es lo que dice Mateo 5:14, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están sobre la casa. Así vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que andar en las buenas obras de Cristo, tener una buena autoestima para que nuestras vidas puedan llevar gloria a Dios y nosotros podamos alumbrar a otros. Porque hay muchas personas y a veces no nos damos cuenta, que era lo que hablábamos en el primer podcast, de que a veces hay muchas personas que están con lucha a nuestro alrededor y nosotros no lo vemos. Entonces, de que nosotros podamos tener buen ánimo, de que nosotros podamos empoderarnos en Cristo Jesús para que las personas que nos vean puedan ver también que Dios puede hacer lo mismo en sus vidas. Personas que nos escuchan, nosotros somos igual que ustedes, no somos especiales, no hay nada bueno en nosotros, solamente algo que viene de parte del cielo. Y si Dios usa nuestras insignificantes vidas, también puede usar la suya, así que de verdad encuentren su valor en Cristo para que puedan ser de bendición para otras personas. Y era también ayer me quedé reflexionando harto en lo que decía el mensaje, que era que
Quizás tú te sabes 2 textos bíblicos, pero con eso es suficiente. Con eso es suficiente para poder ir y ser luz para otra persona. Sí, amén. Para poder sacar a flote a otra persona. Tú nunca sabes lo que estás sintiendo. O quizás una simple sonrisa. Pero Dios siempre nos da esa sabiduría para, en el momento preciso, ser de luz para las personas. Ser esa luz, claro. Y como decías tú, más que ofrecer que un corazón quebrantado, Claro. nosotros no tenemos. Claro. No tenemos mucho que ofrecer a Dios, Creador, Dios, Padre, Dios todo. No tenemos nada más que ofrecer, pero Él llega y nos ama tal cual somos y somos valiosos, hermano. Yo Sí. creo que todo se centra en que Dios nos ama, somos su hijo y somos valiosos, que es como Somos el mensaje. oro. Sí, sí, y creo que podemos ya finalizar esto y solamente quiero terminar con la palabra que dice que somos una obra en proceso, que el que empezó la buena obra en nosotros no la termina, sino que la irá perfeccionando. Así que, persona, te animo ahí a que puedas hablar con Cristo Jesús hoy, entregarle tus cargas y decir, Señor, me doy cuenta de que soy una obra en proceso y de que tú estás trabajando en mí todos los días. Y creo que eso es todo. Lo esperamos para el siguiente podcast, que de verdad yo en lo personal le tengo muchas ganas, va a estar buenísimo, de verdad. Y mientras va a salir este podcast, probablemente nosotros estemos ahí en el sol, pero estudiando la palabra porque vamos a estar de campamento, así que también les pedimos que estén Sí. pidiendo por nosotros Por y los nuestra jóvenes que vida. vamos para allá somos 12. Entonces, Sí. así que estamos expectantes de lo que el Señor puede hacer también con nuestra vida y la de nuestros jóvenes. Creo que necesitamos bastante de la palabra y siempre, conversando con la Nani, siempre nosotros te decimos a ti que Ignacio es primera vez que va con nosotros a un campamento y siempre yo decimos con la Nani que donde más aprendemos como Sí. de la palabra es ahí, de verdad que es muy bueno para nuestra vida y es de bendición. Así que les pedimos que ustedes también estén orando porque vamos a estar Claro. en este momento en el campamento y que estén comentando todos nuestros Sí, podcasts si leemos tienen los comentarios. dudas, Sí. cualquier cosa de verdad. Ideas. Ideas, Aunque todo. yo creo que tenemos muchas Sí, ideas. somos un poco dispersos, pero tenemos bastante idea y de verdad queremos que ustedes entiendan que para poder encontrar el camino y guiar a las personas al camino es necesario estar bien nosotros Sí. para poder ser luz para las demás personas, brillar nosotros y hacer que los demás brillen, ser como una velita encendida que encienda a Claro, las demás, que va porque si así. tu vela está apagada, ¿cómo vas a encender las otras? Así que de verdad eso, y muy felices de Sí, todo lo que felices. está pasando porque nos damos cuenta que no solamente gente de nuestra iglesia lo está viendo, sino que nuestros los propios amigos, comparten. tus amigos lo ven y les gusta, porque es un contenido que de verdad les parece interesante, así que de verdad estamos muy felices con lo que se está dando con este podcast y gracias siempre por Sí, su hermano, apoyo. Gracias por el apoyo, se siente el cariño ahí cuando Sí. ustedes nos dicen qué lindo le salió todo. Crea que para nosotros es gratificante, yo creo que de bendición el ver que aprendimos juntos, que conversamos esto a lo mejor muy simple, pero que con la ayuda de Dios, cierto, vamos aprendiendo y transmitiendo lo que Él quiere, que habla a las vidas de personas que necesitan tal vez en sus corazones. Así Sí. que eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo para un siguiente episodio. También yo quiero dar las gracias, que no se nos pase, que dar las gracias a Multimedia también, que están todos los días con nosotros. También Gracias, un aplauso equipo. para el Diego, que hoy se incorporó a nuestro equipo de podcast. Gracias, equipo Y Max y multimedia. Nacho, y muchas gracias de verdad Nos a todos. sale un poco caro contar con su ayuda, pero Pueden ofrendar aquí. mentira. No, pero eso, que el Señor les bendiga y nos vemos Sí, en un hermano, próximo muchas podcast. gracias. Chao. Chao, bendiciones. Libre, Él ha Let it roto go. mis cadenas, ¿Ya vamos a empezar a cantar otra vez? libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Cachipun, 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 cachipun. ¿Cuánto van? Por los 2 turnos que me saltaron. ¿Qué color? ¿En rojo? No tengo. Paso. ¿Empezamos? Años, como hablábamos antes, porque aquí es donde se aprende todo y se ve la realidad del mundo. Ya. Mírame hoy, oh, su gozo y salvación rebosan en mí.